buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado es el licenciado Ramón Emilio Rodríguez. Es abogado, tiene un magíster en Derecho Procesal Civil en la Pucamaima, egresado de esa misma universidad. Y vamos a hablar sobre el tema, entre otros temas, sobre el tránsito. Buen día y bienvenido al cafecito. Usted está vinculado al tránsito. ¿Por qué razón el tema? ¿Qué le vincula? Bueno, desde hace muchos años. Bueno, primero que nada, buenos días. Buen Gracias día por tenerme aquí en su programa. Durante muchos años en la oficina para la cual trabajo, hemos trabajado con temas de seguros y también defendiendo los seguros, como también defendiendo a las víctimas de los accidentes de tránsito. Qué interesante. Bueno, ahora entonces es tema principal en los medios por el caso lamentable reciente, pero por otros casos también que han sido sonoros. Y hay una serie de tipificaciones que a veces no entendemos en referencia a la ley de tránsito. El Ministerio Público ha tipificado esto como, en el caso específico del hijo del director de ADOCO, como un caso de homicidio. Sin embargo, hay otras interpretaciones de esta ley. ¿Ciertamente pudiera tipificarse de esta forma? Sí, como bien tú indicas, perdón. Homicidio involuntario. Exacto. Se puede considerarse como un homicidio involuntario u homicidio culposo. La situación es que la ley de tránsito, la 63-17, en su artículo 299 específicamente, establece que son infracciones de tránsito. ¿Cuál sería la diferencia entre una infracción de tránsito y un homicidio como tal? Bueno, el homicidio es cuando hay una intención de hacer daño, lo que se conoce en derecho como dolo. Sin embargo, el accidente, como bien su nombre lo indica, es un accidente, no hay intención de hacer daño. Y es por eso donde viene la diferencia entre la tipología de homicidio como tal y accidente de tránsito u homicidio culposo. Y evidentemente esto incide en lo que es la pena que será impuesta, tanto la pena pecuniaria como la pena de privación de libertad que le sería impuesta a la persona a quien se le pueda retener la falta. O sea, la calificación la hace el Ministerio Público, pero el juez entonces determinará. El Ministerio Público como tal acusa. Es ya el juez a quien le corresponde definir si los hechos por los cuales acusa el Ministerio Público pueden ser tipificados o no como homicidio u accidente u infracción de tránsito. En este caso vemos que el Ministerio Público está, digamos que parcializándose en contra de la conductora del vehículo, porque no se establece en la acusación que hace el Ministerio Público, no se establece en qué circunstancia ocurre el hecho. Porque fue a las 11:30 de la noche, en una zona que es un poco oscura, esa parte ahí de la autopista 30 de Mayo. La velocidad es diferente en una autopista a la de una avenida. O sea, todos esos son elementos que debieran tomarse en cuenta. Sin embargo, el Ministerio Público no lo ha tomado así. Fíjese, yo no diría que el Ministerio Público sea parcializado como tal, porque hasta el momento lo que se ha presentado es una medida de coerción, una solicitud de medida de coerción. Debemos recordar que la medida de coerción lo que busca es evitar que las partes se sustraigan del proceso. Aún no hay una acusación formal sobre los hechos a los cuales se le acusan a la joven, sino más bien una solicitud de medida de coerción. Usted menciona situaciones que podrían considerarse como atenuantes respecto a la hora, el lugar y todo lo demás. No menos cierto es que existen otras situaciones que ya es de común conocimiento, los cuales también la conducta de la joven, siempre y cuando se le demuestre que realmente estuvo conduciendo de manera temeraria, puede agravarse. Es el hecho, por ejemplo, de que no se detuvo al momento del accidente, conforme lo establece la ley 287, el artículo 287 y 306 de la ley, que ella debía detenerse, debía socorrer a la persona. Incluso la ley obliga a que si la persona puede, sin comprometer la salud o el estado de salud de la víctima, podría hasta conducirlo a un centro de salud. Sin embargo, ella ni siquiera se detuvo, ella siguió. Es bueno también aclarar que el artículo 306 establece que cuando hay un muerto la parte debe detenerse, siempre y cuando esto no comprometa su seguridad física, vamos a decirlo así. Sin embargo, el artículo 308 de la misma ley establece que la parte que tenga un accidente y por alguna razón, como es el caso, se sustrae del lugar de los hechos, vamos a decirlo así, tiene un plazo de 24 horas para comunicarlo a la DGCET.
Como todos sabemos, este accidente ocurrió el sábado en la noche. Sin embargo, si no me equivoco, fue hasta el martes cuando ella dio esta información a las autoridades. Entonces, en ese sentido, agrava lo que es su conducta siempre y cuando se demuestre que fue faltiva. Existen unos espacios interpretativos en la misma ley y por los hechos que son tan variados como personas hay en el mundo. En este caso, es la versión de la joven contra la versión de la joven, porque lamentablemente hay un fallecido que no tendrá la oportunidad de decir qué pasó. Aquí hay dentro de los agravantes como el hecho de que se fuera del lugar, que puede haber una interpretación sobre lo que tú mismo citas de la hora, de la peligrosidad del espacio, de lo oscuro que estaba, pero además ella en sus declaraciones lo que admite es que chocó contra un elemento no identificado, o sea, aquí es su palabra, de qué manera o qué pruebas pudiera tener el Ministerio Público la parte acusatoria para demostrar que ciertamente hubo descuido o agravantes en el caso. Mire, es una situación difícil y nosotros, de mi parte, no quisiera especular, porque también hay un dolor de una familia que perdió un familiar y uno no quisiera especular situaciones que pudiesen lacerar ese dolor. Sin embargo, hay multiplicidad de formas de cómo el Ministerio Público, en esta parte, siendo la parte acusadora, quien podría demostrar. Pueden utilizar cámaras de seguridad, pueden utilizar imágenes del lugar de los hechos. Quién sabe si de alguna manera u otra hubo una persona que pudo testificar la situación de los hechos. Lo que sí entiendo yo es que deberíamos esperar una acusación formal donde se puedan corroborar cuáles son los medios de prueba que pudiesen o no hacer que se retenga una falta contra la joven. Bien, vamos a decir que esperamos que llegue ese momento. Ahora, vámonos entonces al contenido de la ley. ¿Cuál es la pena máxima que se impone en materia de tránsito? Fíjese, la ley en el artículo 303 es claro respecto a cuál es la pena que puede ser impuesta a una persona que a raíz de una conducción temeraria provoca un accidente que esas lesiones traigan como consigo el fatídico resultado de la muerte. Perdón, esta pena oscila entre el año y los 3 años. Eso es la pena primativa. Adicional a ello, existen multas que van desde los 10 a los 50 salarios mínimos. Eso es respecto a lo que es la parte penal como tal. Sin embargo, la familia o los causavientes de este señor pudiesen constituirse en actor civil y reclamar una indemnización por los daños morales, en este caso, que pudo haber producido ese accidente. Es importante también mencionar que el juez determinará las penas tomando en cuenta los agravantes o no que pueden haber ocurrido en esta situación. Puede ser, por ejemplo, el caso de que la joven tal vez no tenga una licencia de conducir vigente en la República Dominicana. El hecho de ¿Qué implica eso legalmente? Legalmente el hecho de conducir... ¿La multa que se le impone por eso cuál es? No, bueno, ya como... ¿O aumenta la pena? Bueno, la pena no puede excederse ni del año a los... Bueno, de los 3 años y no puede excederse de los 50 salarios mínimos. Ese es el máximo. Tomando en cuenta los agravantes, ese es el máximo que puede ser. Ahora bien, el juez, al momento de juzgar, pues tomará en consideración el hecho de si la licencia de conducir estaba vigente o no, el hecho de no haber socorrido a la víctima, el hecho de no haberse detenido, si estaba conduciendo a exceso de velocidad, si condujo por el paseo de la vía pública. Son diferentes las situaciones que la ley prevé en los diferentes artículos que contiene. Pero para estar claros, aún acumulándose todos estos agravantes, en el caso que sea, la pena máxima es 3 años. No más. Ok, entonces... Perdón, siempre y cuando se determine que fue un mero accidente de tránsito, sí, que es lo que parece. Sin embargo, hay muchos, y dentro de los que me inscribo, que consideran las penas benignas, sobre todo porque en nuestro país, y dado el historial fatídico de conducción, hemos visto accidentes comprobables por cámara de seguridad que venía en vía contraria, en exceso de velocidad, borracho, y se llevó de encuentro una persona y lamentablemente fallece. Y sin licencia. Por mencionar solo algunos de los casos más comunes. Es un accidente de tránsito, pero aún así las agravantes conllevan 3 años igual. ¿Existe algún tipo de intención de modificación de esta ley y cuál desde tu percepción profesional pudiera ser más o menos el camino de esta modificación?
Mira, desconozco honestamente que si existe algún proyecto de ley para modificar la ley actual que tenemos. No creo que exista. No lo hay. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes indican, y es que las penas, las sanciones ante las situaciones de tránsito deberían ser más fuertes. Toda vez que, fíjate, como ustedes indican, por un accidente de tránsito que se demuestre que la joven tuvo la falta, no pasaría de 3 años. Entonces, necesitamos leyes más severas. Pero adicional a las leyes, yo entiendo que debemos crear campañas de concientización a la ciudadanía para tomar en cuenta esta situación. Además, tanto DGCET como Obras Públicas, porque no es de desconocimiento que muchas de las vías de nuestro país carecen de iluminación, carecen de señalización. Esa misma vía, la autopista 30 de Mayo, no tiene una buena iluminación. La autopista Duarte, por ejemplo, por poner un ejemplo, una autopista que de noche tomarla es un riesgo inmediatamente. No, y si te accidentas, pararte también es un doble riesgo. Es un riesgo, exactamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque vamos a seguir sobre ese tema. Vamos a los mensajes ahora. Estamos en el cafecito. Muy bien, seguimos el cafecito de hoy con el licenciado Ramón Emilio Rodríguez, que trabaja en materia de tránsito, y el tránsito para mí es una materia básica porque vivimos todos el problema de la falta de respeto. Usted hablaba de que hay que crear conciencia. Yo no creo que este país coja conciencia. Es la represión de la ley, en mi opinión. Pero vamos a poner el caso de ese accidente. Evidentemente que no hay testigos. A esa hora y en esa zona no es posible que existiese un testigo. Y si lo hubiese tenido, el Ministerio Público lo hubiese citado en su petición en la medida de coerción de cárcel para la dama, porque no tiene arraigo, porque es extranjera, porque tiene un pasaporte vencido, que no sé a qué pasaporte se refiere, si es al venezolano o tiene pasaporte dominicano, no sé exactamente. Pero hay un caso reciente de esta misma semana, de una sentencia de materia de tránsito, de un accidente que ocurrió en la marginal de la entrada monumental a Santiago, a plena luz del día, 11 de la mañana. Un conductor en un vehículo marca Porsche Panamera, el Panamera es un sedán, 4 puertas. El hombre sale de una estación de combustible, acelera un vehículo que desarrolla 100 kilómetros en menos de 3 segundos, y el jovencito parece que iba distraído, iba cruzando la marginal, se lo lleva de paro y sigue. Y hablamos un hombre a las 11 de la mañana. Imaginemos entonces el episodio de una mujer atropellando a alguien que no sabe si quizás iba muy rápido, no se sabe, la mujer quizás no sabía si había atropellado a un perro o a una persona, porque tampoco se ha dicho en qué circunstancia ocurrió todo eso. Como usted señala, hay que esperar que se vaya a un juicio para escuchar las pruebas que tiene el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público que envió la nota, evidentemente no tiene más que lo que presentó en la nota de prensa, que lo envió el mismo Ministerio Público. Entonces, todo esto establece las circunstancias de uno y otro. Y de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el caso del conductor de un autobús en Higüey, que con turistas, drogado, que se comprobó drogado, murieron 5 turistas, 10 heridos, y la condena fue 3 años. A este del jovencito, hijo de la comunicadora, le impusieron ahora 2 años. 2 años. Y eso que el hombre a plena luz del día se fugó y se entregó al otro día. Y apenas fueron 2 años. Entonces, ¿cómo vemos todo este panorama? Fíjense, respecto al caso del joven Imanol, hijo de la periodista Miriam Cruz, un caso que yo conozco bien, pues es un caso que se trabajó en la oficina para la cual yo trabajo. El licenciado Robert Martínez, con quien tengo el placer de trabajar, es el abogado de la familia de la señora Miriam Cruz específicamente. En este caso, como usted bien indica, la pena impuesta al señor fue de 2 años. Dentro de las motivaciones por las cuales la jueza acogió la acusación tanto del Ministerio Público como de la familia, parte acusadora, o querellante, perdón, fue el hecho del exceso de la velocidad en que el señor condujo. Adicional a ello, la agravante de haberse retirado del lugar, no asistir al joven y posteriormente pues entonces presentarse.
Respecto a lo de la joven, usted dice, ¿cuál podría ser la similitud en uno u otro caso? Primero que nada, es importante recordar, las agravantes no te eximen de la falta. Ni las agravantes ni las atenuantes te eximen de la falta. Eso simplemente va a ser parte, o sea, funciona, por así decirlo, para que el juez a la hora de evaluar cuál va a ser la pena a imponer, determine si va a ser muy severa o menos severa. Pero como le indico, en todos los casos son 3 años. No excederá. No importa la cantidad de agravante que exista. No importa. Exacto. O sea, que eso es lo que tenemos que cambiar, entiendo yo. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, nuevamente, como indicamos anteriormente, pues necesitamos penas más severas. Tanto en el hecho de la pena privativa de libertad, que lamentablemente es la forma por la cual el Estado, a través del Ministerio Público, tiene la forma de cómo coaccionar o sancionar a la parte, y tratar nuevamente, aunque usted dice que el dominicano no va a entender, pero si no es con la represión de la ley, no. Definitivamente yo apelo a que necesitamos más campañas de concientización. La pena no será la solución. La única solución no puede ser la pena. Tiene que estar de la mano. Yo no me refiero a la pena, me refiero al conductor en sentido general que no respeta ninguna norma de tránsito. Claro. Entonces, eso en base a conciencia, eso no se va a superar. Lo que hay que colocar infracciones, y para eso un DGC no tiene ni siquiera que hablar. Su licencia, usted hizo tal cosa, bueno. ¿Todo usted de acuerdo? Vaya al tribunal de tránsito. Existen infracciones, evidentemente, como usted indica, que está amparado en la ley 63-17 y corresponde a la DGC pues fiscalizar a todo conductor que viole dicha ley. No menos cierto es que en algunas ocasiones pues las autoridades son un poco benevolentes y no la hacen cumplir. Pero definitivamente penas más severas, que se dé cumplimiento a la ley que actualmente tenemos, porque poco o mucho, bueno, tenemos una ley que contiene artículos, contiene infracciones y contiene la pena que deberían ser impuestas para esas infracciones. No, lamentablemente hablamos de la ley porque hay casos sonoros en los medios vinculados a una tragedia por accidente de tránsito. Sin embargo, es el pan nuestro de cada día, infracciones conscientes de los conductores sin que hayan sanciones evidentes, sin que hayan sanciones que de alguna manera frenen el accionar. Existe dentro de la ley, contempla la misma ley en otros escenarios sanciones de cárcel también para infractores dentro de la ley. Sí, claro. O sea, la única infracción, el accidente de tránsito que provoca la ley no es la única infracción que tiene pena privativa de libertad. Hay otras infracciones. Por ejemplo, se toma en cuenta un accidente que provoque lesiones, que esas lesiones pues incapaciten a la víctima por cierto tiempo, pues también esa incapacidad se tomará en cuenta, adicional a las circunstancias en las que se dan los hechos, se tomará en cuenta a la hora de que el juez imponga una pena. En el artículo 300, si no me equivoco, las infracciones de tránsito se gradualizan, o sea, se establece si son leves, si son graves, y ese mismo artículo establece cuáles serían las penas a imponer en cada uno de los casos. Obviamente, ya corresponde al juez a la hora de evaluar si establecerá una pena privativa de libertad o no. Pero en el caso el tema de la ley de tránsito específicamente, las modificaciones de esta ley es urgente porque hay demasiados problemas en materia de tránsito. Por ejemplo, ese tema de atropellar o de chocar y huir, en muchísimas partes hay motivaciones de sobra para hacerlo. Tú tienes un accidente con un motoconchista y tienes que huir, porque si no va a tener un problema con el resto de los motoconchistas. Tú tienes un choque, tú atropellas a una persona en una motocicleta o una persona caminando que va caminando por la calle, que no va por la acera, que va caminando por la calle, y dependiendo del sector tú tienes que huir, porque si te paras te linchan a ti. Sí. Entonces todo eso la ley no lo contempla. Sí lo contempla. Como bueno. le indicaba anteriormente. Ajá. Y fíjese, vamos a suponer este escenario. ¿Usted cree que sería la misma situación en el caso específico de la joven del accidente que ocurrió el sábado? ¿Usted cree que hubiese sido lo mismo si esa joven inmediatamente tiene ese accidente, se dirige a la DGC y da parte a las autoridades? Ese fue su error. No, exactamente. Ese fue su gran error. Ese fue su error, y es un agravante. Pero no podemos esperar que ella se detuviera en una avenida como esa, a esa hora, una mujer
Es más, hasta un hombre no se detiene. Claro. Ahora, entregarse inmediatamente, eso sí debió hacer. Vuelvo y les reitero, el artículo 306 establece en su parte infine que debe socorrer, detenerse y todo eso, siempre y cuando no comprometa con eso su seguridad. Porque conocemos la realidad. Tú, como usted indica, tú tienes un accidente con un motorista, por poner el ejemplo, sin denigrar ni mucho menos, tienes un accidente en un barrio y llegan todo el barrio arriba de ti. Pero bueno. Sin embargo, como le indicaba, el artículo 308 establece que esa parte tiene un plazo de 24 horas para dar parte a las autoridades, cosa que lamentablemente la joven no hizo, y agrava. Exacto. Una vez se compruebe bien su falta, ¿cuál será la pena imponer? Vamos a los mensajes y en breve seguimos esta conversación. Muy bien, vamos a la continuación de esta conversación con Ramón Emilio Rodríguez, que es abogado, trabaja tránsito y seguros, o sea, también sería bueno hablar sobre seguros. Sí, claro, pero quiero, antes de entrar en materias de seguro, hablar de otro caso que, aunque lamentablemente es menos sonoro, es una tragedia igual o mayor. En Higüey, el caso de un conductor en una grúa que, según su versión, perdió el control e impactó a 3 personas. En el caso murieron 2 niños, hermanitos ambos, y el padre se supone que está en estado reservado. Aquí, pues, la versión es que pierde el control. ¿Cómo pudiera determinarse aquí sanciones? Porque estamos hablando de 2 vidas, 2 fallecidos, una tercera persona que quién sabe en qué condiciones podrá quedar, y son casos lamentablemente muy comunes en el país. Bien, mira, el hecho de que tú hayas perdido el control no te exime de responsabilidad. Volvemos en este caso sería un atenuante. Pues bueno, no tenían menos intención, pues no es lo mismo una persona, como usted indicaba anteriormente, que estuviese borracho, bajo los efectos del alcohol, de las drogas, pues ahí el juez sería más severo a la hora de imponer pena. Ahora, sin embargo, lamentablemente, el hecho de que haya perdido el control, tal cual como él lo indica, no lo exime de la falta. El juez debe obligatoriamente retener la falta una vez se pruebe, y a partir de ahí, pues entonces, determinar cuál sería la sanción, tanto de privación de libertad como pecuniaria, como le indicaba anteriormente, que debería ser impuesta en este caso. Ese caso, para empezar, para seguir con el mismo tema, probablemente una grúa vieja, porque si perdió los frenos tenía que ser por vieja el vehículo y por descuidado, probablemente no tenga ni siquiera seguro. Entonces, ¿por qué nuestras autoridades, por ejemplo la DGC, solo persigue a los vehículos privados? La DGC no detiene en la mal llamada autopista Duarte ninguna grúa, ningún camión, ningún autobús, ninguna voladora, nada de eso lo detiene la DGC, solo vehículos privados por exceso de velocidad. Y a mí me ha pasado, me han parado como 80 veces. En ese caso, ¿qué sucede? O sea, que no tenga un seguro, entonces es un insolvente el conductor. ¿Qué pasa en ese caso? El hecho de que usted indique que la DGC no para los vehículos de transporte público y vehículos pesados como tal, es un hecho, vamos a decirlo así, de costumbre. Sin embargo, la ley lo establece claramente, que debe fiscalizar. Sí, pero eso es la ley, pero ellos no. Eso ya sería la costumbre. Claro. En cuanto a que no tenga seguro, que como bien lo indica la ley, como todos conocemos, todo vehículo que sea conducido en la República Dominicana debe tener un seguro mínimo de ley. Es el seguro mínimo. Esa situación, pues entonces se constituye en una agravante. El hecho de tú transitar en una vía pública sin licencia, sin seguro, entonces serían agravantes. En este caso, se impondrían multas que oscilan entre los 1 y 5 salarios mínimos, en el caso de que conduzca sin un seguro mínimo, por lo menos una póliza mínima de ley. ¿Eso es todo lo que se le impondría? Bueno, se puede retener el vehículo, se le pudiese tal vez, si la falta es muy grave, cancelársele la licencia. Se habla de un sistema de puntos que nunca ha entrado, nunca se ha ejecutado, pero la ley lo establece, pero eso nunca ha entrado en vigencia. El sistema de puntos, como todos conocemos en Estados Unidos, bueno, tal infracción te conlleva a la reducción de tantos puntos. No, en este país hasta el día de hoy, pues eso no se ha implementado. Así como ocurre con la ley,
hay un sentido interpretativo en el tema de los seguros. Y aún teniendo lo que denominamos popularmente como seguro full, hay, en muchos de los casos el propietario del seguro tiene que costear gastos específicos. ¿De qué manera la ley protege, o si contempla esto, protege a los asegurados? O cuál es la vía de que un asegurado pueda reclamar ciertas garantías? Mira, ya ahí nos estaremos adentrando a lo que es la ley de seguros. Y te explico el por qué tú dices, bueno, ¿cómo es que si tengo un seguro debo costear ciertos gastos? Lo que sucede es que cada quien elige el tipo de póliza que contrata. Tú puedes elegir una póliza full, usted puede elegir una de ley y yo una menos full, por así decirlo. Las pólizas de seguros establecen cuáles van a ser, cuál es la cobertura ante tales situaciones. Que si accidentes de tránsito con lesionado, que si accidentes de tránsito donde hay un fallecido, uno o más fallecidos, daños a la propiedad privada, daños a la propiedad ajena, robo, etcétera. Diferentes renglones que deberían ser cubiertos por el seguro. Entonces, en el caso que tú indicas, bueno, ¿por qué si tengo un seguro debo cubrir gastos adicionales? Vamos a suponer, en el caso de esta joven que tuvo el accidente el sábado, que se le retenga la falta, se condene a una pena privativa de libertad, la que el juez entienda, y adicional a ello se le condene al pago de una indemnización, vamos a suponer de $1,000,000, por poner un ejemplo. ¿Qué sucede? Si ella tiene una póliza inferior o una cobertura inferior a $1,000,000, el seguro solamente le es oponible la indemnización hasta el límite de esa cobertura o el límite de esa póliza. Es decir, que si la póliza es hasta $500,000, una vez la sentencia obtenga la autoridad de la causa irrevocablemente juzgada, el seguro está obligado a pagar solamente ese $500,000, por ponerlo así. Ya el excedente o el restante le corresponde ya sea a la persona, al tercero civilmente responsable, en el caso de que haya una persona propietaria del vehículo, y o, en este caso, al conductor que cometió el hecho. Con el tema de las compañías de seguros y esos seguros que llamamos full, que se supone que tiene todas las coberturas habidas y por haber, pero regularmente, o la mayoría probablemente, adquiere un seguro y no tiene la consulta de un corredor. Entonces, a veces dice, sí, es un seguro full, pero cuando llega a la realidad, resulta que el seguro no es full nada, que tu cobertura es limitada, aunque tú creas que tiene un seguro full que te cubre cualquier situación. Precisamente como usted indica, bueno, pues primero que debemos asesorarnos, y en el caso de que no nos asesoremos, pues entonces vamos a leer qué es lo que estamos contratando, porque ok, es una póliza full, me costó X cantidad de dinero, pero necesito yo saber cuál es la cobertura real. Bueno, tengo un accidente y Dios no lo quiera, fallece una persona, bueno, el seguro me cubre hasta $1,000,000, $2,000,000, dependiendo. Porque si en el contrato establece que la cobertura es $100,000, el seguro solamente va a cubrir esa parte. Entonces es importante, como usted indica, bueno, pues vamos a asesorarnos de una persona, un corredor, o vamos nosotros mismos vamos a investigar, mira, ¿qué es esto? ¿Qué me cubre ante esta situación? Pónmelo por ahí por escrito, todo por escrito, porque si lo dejamos simplemente de boca, como uno bien dice, no tenemos nada. Volviendo al tema de los accidentes de tránsito, y que lamentablemente son el pan nuestro de cada día, lo que pasa es que unos se convierten en más comunes que otros a nivel mediático. Claro. Hay casos que vinculan, por ejemplo, en las calles de la República Dominicana y sobre todo de los barrios, tú tienes que ir sorteando con las personas, porque tú tienes un domingo una persona que está sentada en un colmadón, en la silla, en el medio de la vía. En ese tipo de casos, ¿qué tanto protege la ley al conductor cuando yo, por accidente, atropello a una persona que estaba sentado, por citar un caso muy común, tomando en un colmadón, pero estaba como parte de la calle? ¿Hay ciertas protecciones para esto? Claro que sí. Esos son eximentes de responsabilidad. Cuando es una falta atribuible a la víctima, es decir, esa víctima, en principio, quien es que recibe el golpe, por así decirlo, el impacto del vehículo, estaba cometiendo una falta o estaba donde no debía estar, por así decirlo. Entonces, esa conducta faltiva de la víctima, pues entonces exime al propietario del vehículo que lo impacta.
Adicional a ello, es importante aclarar que también los peatones tienen responsabilidad y también existen en la ley infracciones y multas para los peatones que de alguna manera u otra las incumplan. O sea que de igual manera me exime si yo atropello, Dios no lo quiera, a un motorista en vía contraria, que viene para encima de mí, claro, y por mala suerte es en ese tipo de casos también aplica. Si se demuestra que realmente el motorista venía en vía contraria, que tú ibas correctamente, pues no hay motivo alguno por la cual el juez te retenga una falta, definitivamente. Bien, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Bueno, los minutos finales con el licenciado Ramón Emilio Rodríguez, que trabaja para la oficina Domínguez Brito, una oficina de muchos años, ahora con la dirección de Francisco Domínguez Brito. Conjuntamente con, Robert Martínez y él Lavaez. Usted trabaja con Robert, ustedes dos trabajan solo con temas de accidentes de tránsito y seguros. Ya tenemos un equipo de más de 6, 7 abogados que trabajamos diferentes áreas, tanto de ustedes específicamente. Adicional a Robert y a mí está Robert José, el hijo de él, está Mélido Martínez, un abogado también de la firma, también tenemos la licenciada Joyce Martínez, que trabaja en Santo Domingo, y ya las otras áreas, pues entonces hay abogados específicamente para el área de derecho corporativo, derecho laboral, derecho inmobiliario. Yo me refiero a usted, en el caso suyo, usted solo trabaja tránsito y... No. Adicional a ello, responsabilidad civil, temas inmobiliarios, temas corporativos, todo eso. Nosotros somos abogados externos de diferentes compañías a nivel nacional en la República Dominicana. No, pero eso está muy bien, eso está muy bueno. En temas de seguros, con relación a vehículos, ¿usted como abogado ve fallas por parte de los seguros o la falla se le acredita al cliente? ¿Fallas de qué tipo? Pues fallas de que la cobertura que supuestamente se adquirió no es la que se responde al momento del accidente. No veo, definitivamente no hay fallas, porque como le indicaba anteriormente, el seguro está obligado a lo que se contrata. Ahora bien, hasta tanto no haya una sentencia definitiva, pues los seguros no están en la obligación de cumplir con esas condenas, porque sucede en muchos casos. Usted sabe que una vez se emite una sentencia, vamos a decir de primer grado, pues la sentencia es recurrible. En algunos casos los usuarios, los clientes quieren que el seguro inmediatamente honre esos compromisos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen recursos y hasta tanto la sentencia no sea definitiva, pues el seguro no tiene la obligación. Que en algunos casos, pues se puede llegar a un acuerdo previo, sí, es cierto, pero como tal, cumplir cabalmente con lo que indica, a lo que condena la sentencia, eso solamente se le impone al seguro, nuevamente repito, hasta el límite de la póliza o de la cobertura, y así mismo hasta que la sentencia sea definitiva. Otra práctica que es común y que quisiera que rápidamente me digas qué tan peligroso puede ser es: tuve un accidente de tránsito, la persona involucrada, la segunda persona involucrada no tiene seguro, pero me dice, bueno, yo te voy a resolver de manera en efectivo o con los gastos, voy a asumir esos gastos. Yo como víctima probablemente del accidente, ¿qué tipo de riesgos incurro? ¿Debo de todas formas dar parte, evidentemente en el acta, y a mi seguro, aunque haya un compromiso verbal? Claro, definitivamente tienes que dar parte. Las autoridades deben levantar el acta de tránsito. Ya si de mutuo acuerdo las partes deciden, mira, en vez de ir a reclamarle el seguro, vamos a poner de acuerdo tú y yo, tráeme una cotización, yo te voy a pagar. Bueno, pues tú estás en todo tu derecho. Pero definitivamente tú necesitas levantar el acta de tránsito. Por ejemplo, vamos a suponer que esa persona te diga, mira, sí, yo te voy a cumplir, te voy a resolver esa situación, y no lo hace. Si tienes el acta de tránsito donde están los datos de la persona, pues tú podrías perseguir judicialmente a esa persona. La recomendación es que ante cualquier choque la gente vaya al departamento, ya no hay que ir al departamento de tránsito de la DGC, ya con ir al centro del automovilista o la casa del conductor es suficiente. Bueno, lo que sucede es que el centro del automovilista y la casa del conductor es un servicio que algunos seguros ofrecen a los usuarios en sus pólizas. Es decir, no todos los asegurados tienen la casa del conductor. En el caso de que el asegurado decida, por ejemplo, que son los seguros de ley los únicos, aunque hay pólizas de ley que tú puedes ampliarlas y agregarle ese servicio, pero en el caso de que no tenga ese servicio agregado, pues debe dirigirse al departamento de la DGC que está en la Fortaleza San Luis. Pero usted no sabe que si una persona va a una de esas casas
y paga 1,000 pesos puede recibir el servicio. Lo desconocía, honestamente. Ya que yo también estoy muy bien informado. Gracias, licenciado Ramón Emilio Rodríguez, por estar aquí. Hemos abordado un tema actual, como siempre será actual, los inconvenientes del tránsito. Tengan todos un buen día, sigan con Teleuniverso porque lo próximo es Salud Dando.